Sociólogo y analista político para hablar de una de las noticias que se conoció de la Escuela de Política de la Universidad de ITEL acerca de la imagen del presidente de la Nación. Carlos, Cristian Loiacono lo saluda desde Radio Universidad. ¿Cómo le va? Carlos, ¿me está escuchando? Muy fuerte, no te escucho nada. ¿Hola? Ahí yo te escucho. ¿Vos me Ahí te escuchás? escucho, ahí te escucho. No, Bárbaro. solo escuchaba la música. Sí, claro. Eh, Muchos se preguntarán Ujú. en su casa o donde estén, cómo puede tener este nivel de popularidad Milei en esta situación, ¿no? Donde los ciudadanos, los trabajadores, solo reciben malas noticias, ¿no? Estaba pensando en un ejemplo solamente con en la ley laboral, la ley de reforma laboral, ¿no? Eh, en realidad hay una liberación de los impuestos que pagaban los salarios, los empresas o personas de altos ingresos Ujú. que se eliminan, ¿no? Y a la vez no existen más las horas extras, con lo cual, bueno, mucha gente va a tener que trabajar más horas y que en algún momento se la van a restituir. Entonces, aparece esta pregunta bien sociológica, pero con un tinte psicológico, de cómo puede Milei tener estos niveles de popularidad Claro. en esta situación, en esta circunstancia, incluso más allá de su voto duro, ¿no? El Que uno lo núcleo puede duro. estimar en un... Ahí está la Sí, pregunta. Primero, arrancaste vos, Carlos, permitime tutearte, ¿puedo? por favor. Bueno, arrancaste vos con algo absolutamente lógico, porque periodísticamente cuando hacemos un programa de radio o estás en un diario online escribiendo o en un stream que hoy está tan de moda, no dejamos de hablar de cosas malas que pasan. Ojalá estaríamos hablando de, che, qué macana lo de Fate. Ojalá, mirá lo que digo, pero qué bueno porque en Córdoba hay 125.000 puestos de trabajo que se pueden abrir porque hay una cosecha récord. No pasa nada de eso. Entonces nos llama mucho la atención, lógicamente, como vos estabas diciendo. Ahora, ¿cuál es el núcleo duro de Javier Milei teniendo en cuenta que tuvo que generar una alianza para llegar, digamos, a ese mayoría de votos de más de 50 puntos? Sí, el voto duro de Milei está claro que está y se ha formado en este sector juvenil, más masculino, que de alguna forma no conoció la Argentina del trabajo formal, ¿no? En su Mm, mayoría. Entonces, si vos mirás los datos del INDEC que suelen estar bastante escondidos, el desempleo en los sectores juveniles es muy alto, está alrededor del 20%, está oscurecido por el resto y además formas de tomar eh, si vos agarraste la bicicleta y repartiste dos pedidos, no sos mm. desempleado, ¿no? Claro, si Está ya estás como empleado, no tenés seguridad escondido. social, no tenés un laburo en blanco, pero para el INDEC figurás como empleado. Carlos, Carlos, te perdimos justamente ahí en la comunicación. Hola. Bien, volvemos sobre la comunicación. Ahora vamos a restablecerla con Carlos de Angelis, que es un sociólogo y analista político con quien estábamos hablando recién. Lo decía él al comienzo de la nota. Llama mucho la atención que aún Javier Milei tenga este nivel de aprobación de imagen, entendiendo que pasan cosas malas todo el tiempo, ¿no? Que justamente hay muchas fábricas que cierran, hay un impuesto a los bienes de lujo que se quita para las personas que más dinero tienen, pero por otro lado también se vota en la reforma laboral, el ejemplo que daba él recién, ¿no? A sus declaraciones me remito, que podés laburar hasta 12 horas, pero no va a haber horas extras. Cuando después de laburar las 9 horas que permita tu convenio de trabajo, el resto deberían ser horas extras. Bueno, ¿algún dato sobre eso también? ¿Estamos ahí de vuelta? Estoy acá, estamos acá. Carlos, ahí Yo estamos. estoy Bueno, hablando y se cortó la comunicación. Cuando uno piensa en el menemismo, porque no hay mm, un aire de familia, como decía Wittgenstein, pero en el menemismo llegaron inversiones, apareció el cable, se multiplicó la tarjeta de crédito, hay inversiones de los españoles, aparecieron los teléfonos en la casa, no, había un cambio
que impactó mucho en la vida cotidiana, no fuimos los mismos. Acá no hay nada de esto, acá solo hay, si vos mirás, revisás la ley laboral, la das vuelta y la agitás, solo caen estudios jurídicos de las grandes empresas. Las mismas Mm. empiezan a tener problemas ahora, ¿no? Para poder despedir más fácilmente. Vamos a redondear todo. Entonces, ¿dónde se está bueno, esto es la popularidad de Milei, que en algunas circunstancias sube, algunas bajan. Vos pensás que toda encuesta tiene un error, 4 o 5%, entonces un mes puede dar más arriba. Entonces hay que mirar la tendencia es medianamente estable. Ahora, hay una idea generalizada, buena o mala, que hay que Ujú. cambiar, que así la cosa no va. Lo que hizo el peronismo en 20 años, han salteado el gobierno de Macri, ¿no? Ha sido un desastre y así la cosa no funciona. Y es una apuesta un poco liviana también, ¿no? Una apuesta donde realmente mucha gente se está enterando ahora de lo que implica la reforma laboral. El fraccionamiento de las vacaciones, una serie de cosas que seguramente ya la han conversado y no voy a profundizar. Ahora, Milei tiene una habilidad porque él se basó en un grupo, podríamos decir, lejano de la política, este grupo de jóvenes, muy vinculado a redes, a internet, su Mm. vida pasa por ahí, pasa por estas cuestiones, pero suma un grupo antiperonista, un grupo importante antiperonista de las capitales y de las ciudades importantes, ¿no? Entonces, el núcleo duro se expande porque muestra que puede avanzar ahí donde, por ejemplo, Macri no pudo, ¿no? Ujú. Hacer una reforma laboral, se viene la reforma tributaria, se viene la reforma. El viernes se discute la baja imputabilidad, pasó como si nada, como si fuera una cosa más, ¿no? Eh, yo decía que en la ley laboral se baja los impuestos internos a las, no sé, los barcos, a los Mercedes-Benz, no sé, a los BMW. A mí me parece bárbaro que la gente compre BMW, pero que tribute, porque Claro, tiene capacidad, ¿no? claro. Yo no estoy en contra que Preguntarte, la gente ande en sí, Mercedes-Benz. Si alguien me quiere preguntarte. regalar uno, lo acepto. Preguntarte en ese caso, digamos, de dónde viene esta plataforma, ¿no? Específicamente, porque me parece que fue cambiando un poco y seguramente vos tengas más información. Cuando el gobierno dio su plataforma política para ser votado, no había planteado todas estas cosas, había planteado un déficit cero en lo posible, bajar justamente la inflación, pero no había planteado más cosas que de alguna manera fueron reproduciéndose después. ¿Te parece que se envalentona, por decirlo de alguna manera, me hago cargo del adjetivo, a partir de ganar las elecciones anteriores en el último año? A ver, ¿tenemos un minuto? Sí, claro. El año pasado, o sea, estos 2 primeros años, Milei, él en alguna entrevista de las miles que dio, un día dijo, voy a jugar al fleje, voy a jugar a la línea, y mostró que puede tirar la pelota afuera. Mm. Es decir, la ley de financiamiento universitario, ¿no? Eh, ellos limitan el financiamiento universitario, lo bajan a piacere porque la ley dice otra cosa, sale una ley, la veta el Congreso, y ahí los bloques peronistas, fundamentalmente, rechazan el veto, y el gobierno nada, decidió no hacer nada, ¿no? Mm. Entonces, muestra, muestra que todo el andamiaje legal de la República y todo lo demás es una especie de barniz, ¿no? Que en el fondo, en la Argentina, un gobierno puede gobernar como quiere, ¿no? Y que no tiene límites ni del Congreso ni de la justicia.
Y sabemos que los republicanos que se lavaban la boca con agua bendita no dicen ni mu, ¿no? Entonces me parece que al final de cuentas, voy a decirlo muy a la vieja usanza, ¿no? Estamos enfrentando una lucha muy importante de los sectores más poderosos de la Argentina, vamos a decirlo rápido, las grandes fortunas o lo que Ujú. quieran, bueno, quebrar un poco este estado maltrecho del estado de bienestar peronista que supo tener la Argentina, ¿no? Y van en ese camino. Y en parte también está facilitado por el propio peronismo, porque no ha logrado el liderazgo, porque no ha tenido ideas innovadoras. Hoy yo pues, venía, me tomé el subte y lo pagué con la tarjeta de crédito. ¿Y por qué no se hizo eso, no? ¿Por qué no? Porque, bueno, toda una serie de cosas que facilitan las cuestiones y que el peronismo no las interpreta, no las entiende, no las entendió. eh, no hubo una discusión en serio con la inflación, con la emisión. Yo no soy monetarista, pero bueno, podés imprimir a PHL porque es inflacionario. Entonces Trae me parece que ahí, consecuencias, tan simple como claro, eso, trae claramente. consecuencias. Y la vimos las Ujú, consecuencias, ujú. Cristian, la estamos viendo. Sí, sí, sí. Y además sí, vemos también el fruto de tener una dirigencia sindical de multimillonarios. Vos sabés que tienen hectáreas, tienen mansiones, tienen aras, eh, y está muy lejos de defender a los trabajadores. Cuando alguien propuso la ley laboral que que se pudiera hacer convenios por empresa, saltando los sindicatos, las empresas saltaron, no los sindicatos. Dijeron, no, queremos charlar con los gordos, con ellos arreglamos todo, no nos haga el lío. Sí, ya lo que estás diciendo, Después, por supuesto, lo entendemos, no hace falta decir más y son, por supuesto, las luchas intestinas que tiene cierta parte de los sindicatos concluidos en la izquierda, Partido de Trabajadores Socialistas, PO, línea maoísta, que están en contra de una dirigencia sindical burguesa como nivel concepto, pero que obviamente pasa, ¿no? claro, La pero definición estos de sectores de burguesía, ¿no? izquierda, está bueno lo que Es decís, una, porque es está charlando, ¿no? una dirigencia, no, digo esto, ¿sabes por qué? Por la charla que tuvo el Pollo Sobrero que salió en todos lados la vez pasada de, digo, los sindicatos de izquierda, cómo se componen y los sindicatos propiamente a veces dicho de los gordos, ¿no? Que son estos que vos estás marcando, que tienen millones, millones y millones y que obviamente a la sociedad le molesta mucho. Ahora, una pregunta muy concreta. Esta imagen de Milei que baja poquito, y es lo que estamos hablando con vos, estamos hablando con Carlos De Angeli, sociólogo y analista político, y que llama la atención como sigue teniendo más o menos un núcleo duro. ¿Cuánto tiene que ver porque no tenga alguien enfrente que crezca? Que digamos, che, fulano o fulana tiene 30 y pico de puntos, tiene 70% de imagen positiva, lo quieren candidatear, ahí va. Es como que uno mira el horizonte y no pasa nada, no hay nadie. ¿O estoy equivocado? No, claro, no hay nada, no hay nada, y cuando hablas con dirigentes peronistas, te dicen, y bueno, viste, hay que capear el temporal, ya la va a estrellar, esa es la esperanza, digamos, ¿no? La esperanza que se estrelle. Eh, claro, Es la esperanza de que se tremendo. estrelle. Puede ser en el 2031 que pase eso, ¿no? Es decir, hoy tiene una reelección bastante sencilla en el camino, ¿no? Entonces me parece que hay que pensar un poco más, hay que plantear alguna cosa más, que solamente volver el reloj al 2003, 2004, donde quieras, ¿no? Mm. Eh, Porque me parece que también el mundo también es otro, las condiciones internacionales son otras, eh, las alianzas internacionales funcionan diferentes. Me parece que eh, el peronismo evidentemente necesita un cambio en serio, profundo, también un cambio en las líneas dirigenciales. Esto se enoja mucho,
me parece que hay un agotamiento profundo de algunas figuras, y que si no son reemplazadas o no son renovadas, bueno, va a ser un largo proceso de renovación que, bueno, puede darse o puede no darse. Entonces me parece que porque la propuesta de la izquierda dura, por decirlo Mm. rápido, es incendiemos todo, ¿no? Y me parece que la sociedad argentina lo que menos quiere es incendiar Sí, todo, no hay ¿no? consenso, claramente. Como el otro día también con el paro, ¿eh? Y por último, ya te dejamos libre, llamó la atención particularmente a mí, me hago cargo de lo que digo, tal vez alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, pero particularmente me llamó la atención y compartía mucha gente, yo vi mucho movimiento en la calle, no vi tanta gente parando como años anteriores. Sí, sí, porque además hay una guillotina, ¿viste? Que Claro, aparece en los lugares de aprieta, trabajo, de los exacto. temores, de falto y qué va a pasar y, y vos sabés que yo cuando hablo del tema de las horas extras, que no se van a pagar más, que pasó muy debajo de radar, ¿viste? Porque banco de horas suena algo bárbaro, ¿no? Es decir, tengo un banco que voy a tener. No, no te pagan más las horas extras. Y mucha gente lograba redondear el sueldo con las horas extras. Mm. Entonces, esto va a producir un achicamiento mayor en los ingresos y esto ya se va a ver cuando el viernes se vote. También va a aparecer un desfinanciamiento del ANSES porque parte de lo que iba del aporte patronal se va a este fondo de despido, que le han puesto la palabra FAL. Sí, hay cuestiones Entonces me que parece que parecen vamos a provocadoras, ver. por lo menos para pensarlas, ¿no? Desde los nombres. Claro, sí, sí, sí. También se vota el viernes la baja de la edad de imputabilidad y se vota la nueva ley de glaciares, ¿no? Por lo cual Mm. la línea de donde se va a poder hacer minería va a ir más o menos, va a terminar en Santiago de Chile, ¿no? Porque vos te imaginás que si a una provincia le dicen, che, eliminemos los glaciares y hagamos pozos buscando oro, no va a dudar. Ahora, vos fijate que si el peronismo no pudo reorganizarse, por lo menos podría haber planteado estas cuestiones públicamente, ¿no? Ser voceros de estas cuestiones y que, no sé, llamar a un plebiscito, llamar a una discusión más abierta. Vos fíjate que puso estas tres leyes en plena vacaciones, en extraordinarias, saben que la gente está un poco en otra, y ya está, el viernes se termina febrero y vamos a tener que un pibe de 15 años va a ir a la cárcel con cargos fiscales, cargos penales, eh, sin discutirlo, ¿no? Sin discutir Mm. cómo es el medio, qué Sí, al pasa, menos en los va a ir a la tiempos, misma al cárcel, menos porque como además hablamos este con, gobierno no tiene la menor idea, te digo, sí, no, como hablamos con va a poder Esteban imputar a un Paulón, pibe de dónde va. al menos en los tiempos que tenga que discutirse y no andar corriendo para este domingo 1 de marzo. Carlos, ha sido muy amable, gracias por tu análisis realmente, y creo que comenzaste con esa pregunta inicial de nos llama la atención, ¿no? Nos da un poco de zozobra, como quien diría. Por supuesto, y no podemos hacernos los distraídos, ¿no? No hay peor cosa que hacer que las cosas no, pensar disimular que no pasan cuando pasan, porque si no, no Mm. hay forma de encontrarles la vuelta, ¿no? ¿Sabes qué me hizo acordar Bueno, esto? Perdón, te estaba despidiendo, sí, pero me hizo acordar sí, algo que podés aportar seguramente mucho. A cuando Cristina tenía una imagen muy positiva en el primer gobierno y de cara al segundo, que levantaba su imagen positiva, levantaba, pero claro, le tiraban con unos cascotazos de algunos sectores, pero la imagen era muy positiva porque, claro, la economía crecía, ¿no? Y el empleado pensaba en abrir su propio negocio e irse de la empresa donde trabajaba, o por el contrario lo que pasa hoy. claro, sí, 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 estaba esa idea. Eh, yo vivo a una cuadra de Avenida Córdoba y están cerrando todos los negocios, una cosa comercial, de clase media baja. Mm. Esto va a quedar así, va a quedar
Y lo curioso es que ni siquiera en las mejores condiciones de la historia argentina están llegando las inversiones, las benditas inversiones, ¿no? Claro. El RIGI les dio todo, eh, y tampoco, ¿viste? Ni siquiera con eso, porque, bueno, en un país que no crece, un país estancado, no vas a hacer, y vamos a ver pronto cuando cierren las automotrices. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero no falta mucho para que estas empresas... La Argentina es uno de los... Creo que hay 15 países en el mundo que tienen industria automotriz propia, con plantas. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo entre el fenómeno chino y Brasil, porque no hablamos de Brasil, las empresas se van a Brasil porque tienen mercado interno, venden millones de autos, Totalmente. vender acá 20.000 autos, ¿viste? No tiene escala la empresa. La empresa funciona con sus mecanismos económicos. Si no tienen a quién vendérselo, cierran, no tiene ningún problema. Además, Gracias, los Carlos. empresarios son Sí. multimillonarios. Bueno, la termino. Les mando un abrazo. Adiós. Gracias, un abrazo grande. Carlos De Angeli, sociólogo y analista político, se nos hace una nota enorme porque es muy interesante lo que está diciendo, ¿eh? Debemos tanto.